¿cuál es tu experimento favorito? Mi experimento favorito. Qué buena pregunta, ¿eh? Eh, es que hay muchísimos. O sea, ahorita el que se me viene a la mente es uno que hicimos el semestre pasado, curiosamente en electricidad y magnetismo. Eh, que es un experimento sencillísimo, ¿eh? O sea, voy a intentar como que describir un poco la teoría para que se entienda mejor de qué va. Pero me acuerdo que el profe nos lo dio el experimento, estábamos como que rotando todos los experimentos para que todos los equipos alcanzaran a hacer algo. Y nos dio que era la jaula de Faraday. Y nos dijo como está 2-3 el experimento, o sea, como que no van a ver mucho. Y fue bueno, o sea, a mí la idea me emocionaba, como, ¿no? Como que estás trabajando con la jaula de Faraday. La jaula de Faraday, pues esencialmente es esta malla donde no entran, o sea, como que lo que pongas aquí cargado electromagnéticamente, pues se queda aislado del resto del mundo, ¿no? Las ondas electromagnéticas exteriores no entran y lo que pongas aquí adentro que esté cargado electromagnéticamente no sale, se queda aquí encerrado. Podríamos llamarlo como un vacío electromagnético, ¿no? Por así decirlo. Ajá, como un vacío electromagnético, ¿no? Y la experiencia más clásica de una jaula de Faraday que alguien va a tener es que de repente todos tenemos un baño en la casa que entramos y la señal del celular se muere, ¿no? O sea, que es clásica. O vas a un restaurante y de repente justo en la mesa en la que te sientas no tiene señal. Entonces, son zonas en donde por algún motivo se logró hacer una jaula de Faraday por lo general. Entonces, ajá, si no entran ondas electromagnéticas o si no salen, pues es lo que estamos trabajando en una jaula de Faraday. Y el experimento en sí teníamos aquí unas como paletitas, literalmente se veían como paletitas, eran circulares y con unos palitos. Entonces tú frotas y por fricción generas una carga electromagnética, ¿no? Entonces, bueno, una carga eléctrica realmente es lo que estabas generando, ¿no? Entonces, pues frotas y tenías como que un material de metal, un material así azul, un material blanco. Entonces, tú hacías la fricción, lo metías en tu jaula de Faraday y tenía siento que voy a decir mal el nombre de este aparato, pero marcaba el voltaje que tenías ahí, ¿no? O sea, según yo no era un multímetro, pero ¿Un amperómetro? creo que sí. Un multímetro. Sí, sí es un Multímetro. multímetro. El multímetro porque hace amperaje, voltaje, Ajá, hace resistencia y todo todo. eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Multímetro. Multímetro, Sí. era un multímetro. Sí. Entonces, pues nos pusimos así como que a frotar las paletitas estas. Le metíamos en la jaula de Faraday para que pues no hubieran corrientes externas. Y el multímetro nos marcaba cuánto voltaje, cuánto habíamos generado con esa fricción, ¿no? Ujú. Entonces, pues de repente lo metías y veías como la cosita esta hacía así literalmente se veía, era digital, entonces se veía como que las lucecitas se prendían y quedaba aquí así, se veía muy, muy Mm, divertido. Y podías cambiar como que hasta el rango de repente, ¿no? Así como que, ¿cuántos volts estoy trabajando más o menos? Y tanta cosa. Entonces empezamos a probar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cargo la paleta blanca? ¡Pam! Y de repente se cargaba muchísimo. Y luego, ¿qué pasa si cargo la paleta azul? La ponías y te aparecía carga, pero voltaje negativo. Y es de, ok. ok. Los Ajá, electrones se quedaron en el otro lado. exactamente, ajá. Lo que pasa cuando haces fricción es eso, ¿no? O sea, generas fricción entre los dos objetos y un objeto se queda con los electrones y el otro se queda sin electrones. Entonces, pues uno termina cargado positivamente y el otro negativamente, dependiendo de cuáles fueron los electrones, ¿no? Ujú. Entonces, con ese experimento tan sencillo, demostramos que ocurría eso, ¿no? Y no solo eso, sino que la magnitud del voltaje, o sea, la cantidad del numerito exacto sin el signo, era exactamente el mismo siempre. Siempre, siempre era el mismo. O sea, pum, 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 y daba el mismo. O sea, y estaba bien cool porque te juro, o sea, lo empezabas a acercar a la jaula de Faraday, lo metías, era como una canastita, lo metías aquí la paletita, y de repente el multímetro, pum, y luego lo ponías en la otra, ¡fup! Y se va al otro lado. O sea, era como, wow, o sea, qué divertido está esto de que algo que te dicen seguido, ¿no? O sea, tú sabes que si frotas un globo generas pues esta carga y puedes acercarlo al cabello y se eleva, ¿no? O sea, Ujú. pero pues como que verlo numéricamente como que está muy divertido, ¿no? Y verlo así tan en acción y con algo que no es tan común como estas paletitas de materiales desconocidos, ahora sí, pero, o sea, está muy divertido. Y empiezas a ver cosas, por ejemplo, de repente si frotabas con la plaquita de metal, en la de aluminio, pues el metal tiende a ser el que jala los electrones, ¿no? O sea, el que da los electrones porque es el que tiene más libertad Ujú. de movimiento de los electrones. Entonces, si tú ponías el blanco, que era el que
normalmente cedía electrones porque era el que era el positivo, y ponías el metal, te dabas cuenta de que el voltaje que podías generar era menor que cuando lo frotabas con el azul, porque había ahora sí que una pelea por quién era el que daba los electrones y quién era el que se los quedaba. Entonces, pues ahora sí que ninguno de los dos se los quería quedar, ¿no? Y el que se lo quedaba normalmente era el blanco, porque pues el metal es como que lo más perfecto para movimiento de electrones, movimiento de cargas. Entonces, pues sí, lo medías y eran como que cantidades pequeñitas. Y en cambio con el azul, cuando lo frotabas con el azul, pues ahora sí que eran números aún más grandes, ¿no? Entonces empiezas a ver como que efectos muy curiosos y empiezas a hacer este análisis, ¿no? O sea, pues entonces el azul siempre es el que termina aceptando electrones. El blanco es el que los intenta ceder a menos de que esté con algo que ceda más electrones que él, en este caso el aluminio. La cantidad exacta de las magnitudes, o sea, la suma de las magnitudes de las cargas de ambas paletas siempre es cero, porque pues entonces, o si no, no se conservaría la materia y la energía, ¿no? Entonces siempre es cero, o sea, si pasaron a un lado, se perdieron de este otro lado, no lo generamos de la nada. Y también, por ejemplo, tuvimos un problema, ¿no? De repente la paletita blanca la metíamos y metíamos el aluminio y no nos daban los números. Nos decía que había más carga negativa, no me acuerdo si más carga negativa o positiva, pero había más carga de la que la suma, o sea, la suma no era cero. Pues decíamos, ¿qué está pasando, no? Y luego dijimos, pues hay que frotarlas adentro de la jaula de Faraday a ver qué está pasando. Y empezamos, y sí, se mantenía en cero. El problema era que como ninguno de los dos quería los electrones, en cuanto separabas la otra y dejabas de estar flotando, el voltaje empezaba a caer. Se iba de inmediato el Mm, voltaje de ambas. Entonces, por eso no nos daba cero, porque nosotros estábamos flotando aquí afuera, medíamos uno y luego el otro, y en ese periodo de tiempo ya se había pues perdido la diferencia exacta que habíamos generado, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho ese experimento, como que permitió ver cool. varias cositas, permitió decir como que, ¿por qué está pasando esto y todo eso? Y hasta el profe pasó y nos dijo como de, ¿qué tienen? Y le contamos todo esto y el profe de, pues no estuvo tan aburrido, ¿no? Entonces, ajá, o sea, eso ha sido de mis experimentos favoritos, por lo menos que yo he hecho, ¿no? Y hay muchísimos otros experimentos que sé que hay que me encanta como que toda la idea, ¿no? Cool. Muy buen experimento, muy bien explicado, lo entendí todo. Me alegra que, bueno, ojalá todo el mundo lo pueda entender.